Hay dos materiales que literalmente sostienen nuestra civilización. El primero es el cemento, el material de construcción más utilizado en la historia humana. Producimos más de 4.000 millones de toneladas cada año. El segundo es el negro de carbón, ese polvo fino, similar al hollín, que usamos desde la antigüedad, presente incluso en la tinta de los manuscritos del Mar Muerto. Por separado son arquitectura e historia, materiales tan comunes que ni siquiera pensamos en ellos. Pero un equipo de ingenieros del Massachusetts Institute of Technology, más conocido como MIT, acaba de descubrir algo extraordinario. Cuando combinas estos dos materiales de una forma específica, ocurre un proceso de autoensamblaje que crea estructuras fractales microscópicas. Y esas estructuras convierten el hormigón en un supercapacitor capaz de almacenar cantidades masivas de energía eléctrica. Los cimientos de tu casa podrían convertirse en la batería que alimenta tus electrodomésticos. Las carreteras podrían almacenar energía solar y cargar vehículos mientras circulan sobre ellas. Estamos hablando de convertir la infraestructura pasiva del mundo en una red activa de almacenamiento de energía. Soy Rafael González y estás viendo Novagea. Hoy vamos a explorar juntos uno de los descubrimientos más sorprendentes en almacenamiento de energía y por qué podría ser la pieza que faltaba para hacer viable la transición hacia las energías renovables a escala global. El desafío fundamental de las energías renovables es tan obvio que a veces lo damos por sentado. El sol no siempre brilla y el viento no siempre sopla. La producción de energía solar y eólica es inherentemente intermitente e impredecible. Pero la demanda de electricidad no lo es. Necesitas energía cuando enciendes la luz a medianoche, cuando la gente llega a casa del trabajo y conecta aires acondicionados, cuando las fábricas arrancan sus líneas de producción por la mañana. Para estabilizar una red eléctrica alimentada por renovables, necesitas un almacenamiento masivo de energía, enormes baterías que puedan absorber el exceso de producción cuando hay mucho sol o viento, y liberarlo cuando la demanda supera la generación. Sin este almacenamiento, las renovables simplemente no pueden reemplazar completamente los combustibles fósiles que proporcionan energía de manera constante. Actualmente dependemos casi exclusivamente de baterías de iones de litio para este almacenamiento. Son efectivas, pero tienen problemas fundamentales que limitan su escalabilidad. Son caras, requiriendo litio, cobalto y níquel, que son extraídos de una manera ambientalmente destructiva. Están limitadas por cadenas de suministro globales concentradas en pocos países. Se degradan con cada ciclo de carga, perdiendo capacidad después de unos años. Y son propensas al embalamiento térmico, esos incendios espectaculares que ocasionalmente ves en noticias cuando una batería de Tesla se incendia. Necesitamos desesperadamente alternativas que sean baratas, abundantes, duraderas y seguras. Y el MIT acaba de proponer una que suena casi demasiado simple para ser verdad. Antes de entender el descubrimiento del MIT, necesitas comprender la diferencia fundamental entre cómo almacenan energía una batería y un capacitor. Aunque ambos pueden alimentar circuitos eléctricos, sus mecanismos internos son completamente diferentes. Uno es químico, el otro es físico. Una batería almacena energía mediante reacciones químicas llamadas procesos faradaicos o reacciones redox. Dentro tienes dos electrodos sumergidos en un electrolito. En el ánodo, átomos de metal pierden electrones y se convierten en iones que viajan hacia el cátodo. Esos electrones liberados pasan por tu dispositivo, realizando trabajo eléctrico. Es almacenamiento químico de energía. El problema es que estas reacciones causan estrés físico en los materiales. Los electrodos se expanden y contraen, se forman dendritas, y gradualmente la batería se degrada hasta morir. Es como un maratonista que puede correr grandes distancias, pero a velocidad modesta, y eventualmente se agota. Por otra parte, un capacitor almacena energía de forma completamente diferente mediante procesos no faradaicos puramente electrostáticos. Tiene dos placas conductoras separadas por una capa aislante. Cuando aplicas voltaje, los electrones simplemente se acumulan en una placa creando carga negativa, mientras la otra se carga positivamente. No hay reacciones químicas, solo un campo eléctrico que mantiene las cargas separadas. Como es física pura sin química, un capacitor puede cargarse y descargarse millones de veces sin degradarse. Es como un velocista que libera toda su energía instantáneamente, pero no puede recorrer largas distancias porque su capacidad es limitada.
Ya tengo un vídeo sobre los supercondensadores, donde hablo un poco más en detalle sobre estos dos métodos de almacenamiento de energía. Te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo por si te interesa saber un poco más al respecto. El santo grial sería combinar lo mejor de ambos: la alta capacidad de una batería con la durabilidad y velocidad de un capacitor. Y eso es exactamente lo que el MIT ha logrado usando geometría fractal. El gran avance del equipo del MIT, dirigido por Franz Josef Ulm, Admir Masick y Yang Xiao Horn, fue lograr que un capacitor pudiera almacenar energía a una escala comparable a la de una batería gracias a una red fractal de carbono. La química es engañosamente simple. Mezclas cemento, agua y apenas un 3% de negro de carbón. Pero cuando el cemento fragua, ocurre un proceso de autoensamblaje a escala nanométrica. A medida que el cemento consume agua, crea una red de poros microscópicos. El negro de carbón es hidrófobo, repele el agua. Entonces, cuando el agua se desplaza hacia los poros, literalmente empuja las partículas de carbono entre sí. Las partículas de carbono forman estructuras similares a hilos ramificados dentro del hormigón, y estas estructuras son fractales, patrones geométricos autosimilares a diferentes escalas. Es como un árbol donde el tronco se ramifica en ramas grandes, que se ramifican en ramas medianas, en ramitas, en filamentos nanoscópicos. Aquí la física de los fractales se convierte en factor decisivo. En geometría normal, si duplicas los lados de un cubo, el área superficial solo aumenta por un factor de 4. Pero en geometría fractal, el área superficial aumenta mucho más agresivamente. Como la red de carbono es fractal, puedes empaquetar una cantidad astronómica de área superficial conductora en los poros microscópicos del hormigón. La capacidad de un capacitor es directamente proporcional a su área superficial. Esta arquitectura fractal permite que un bloque sólido de hormigón se comporte como si tuvieras millones de metros cuadrados de lámina conductora plegada dentro. Una vez fraguado, lo empapas en un electrolito como cloruro de potasio. Cuando aplicas voltaje, creas una separación masiva de carga a través de esa superficie interna astronómica, convirtiendo la estructura en un depósito de energía de alta capacidad. El equipo del MIT demostró el concepto con pequeños supercapacitores del tamaño de una pila de botón que alimentaron un LED de 3 voltios. Pero la belleza de esta tecnología es su escalabilidad directa. Como dijo Franz Josef Ulm, la capacidad de almacenamiento es una función directa del volumen de los electrodos. Los investigadores calcularon que un bloque de este hormigón de 45 metros cúbicos, un cubo de 3,5 metros por lado, podría almacenar 10 kWh de energía. Ese es el consumo diario de un hogar completo. Imagina una casa donde los cimientos funcionen como unidad de almacenamiento para tus paneles solares. Durante el día, el exceso fluye hacia los cimientos y se almacena en la red fractal de carbono. Por la noche, tu casa extrae energía de sus propios cimientos. Para implementar esto necesitas más que hormigón inteligente. Los cimientos se dividen en 2 placas de electrodos separadas por una capa aislante, conectadas al sistema eléctrico. Pero hay un desafío técnico. Los paneles solares emiten corriente continua variable y los supercapacitores tienen caída de voltaje lineal al descargarse. Necesitas un conversor DC-DC bidireccional que eleve o reduzca voltaje para asegurar salida constante de 120 o 240 voltios AC. La seguridad es otra ventaja masiva sobre baterías de litio propensas al embalamiento térmico. Los supercapacitores de cemento usan electrolito de sal a base de agua, haciéndolos inherentemente no inflamables. Como la energía se almacena en un campo eléctrico, el riesgo de fugas tóxicas es virtualmente inexistente. Pero necesitamos hablar de una realidad técnica incómoda: la densidad energética. Una Tesla Powerwall de 10 kWh ocuparía mucho menos espacio. Sería solo un panel de 115 x 75 x 15 centímetros. Elegante, compacto, montado en tu pared. El bloque de hormigón del MIT de 45 metros cúbicos pesaría aproximadamente 100 toneladas. ¿Por qué elegiríamos eso en lugar de una batería de pared? La respuesta reside en el costo y la utilidad dual. Una batería de litio es un dispositivo costoso dedicado únicamente a almacenar energía, pero si ya estás construyendo cimientos, el volumen de hormigón ya está ahí.
No estás añadiendo 100 toneladas extra. Simplemente estás haciendo que el material estructural que ya ibas a comprar sea inteligente. Al utilizar la ubicuidad del hormigón, logramos almacenamiento masivo sin el alto precio ni el costo ambiental del litio. Además, una batería de litio tiene ciclo de vida de quizás 10 años. Los supercapacitores de cemento pueden durar toda la vida útil del edificio, décadas o un siglo. Hay un compromiso inevitable. El equipo encontró correlación entre almacenamiento y resistencia. A mayor carbono, más almacenamiento, pero el hormigón se vuelve más débil. El punto óptimo está alrededor del 10% de negro de carbón, conservando integridad estructural mientras proporciona un almacenamiento significativo. Las implicaciones van dramáticamente más allá de viviendas residenciales. Imagina autopistas de hormigón que almacenan energía solar durante el día y usan carga inductiva para alimentar vehículos eléctricos mientras circulan sobre ellas por la noche. Carreteras que son simultáneamente infraestructura de transporte y red de distribución de energía. O aprovecha que la red de carbono es conductora. Pasar corriente a través del hormigón genera calor por efecto Joule, convirtiendo a tu suelo en un elemento de calefacción similar a cómo funciona un calefactor eléctrico. Piensa en la escala de implementación posible. Solo en Estados Unidos se vierten aproximadamente 100 millones de toneladas métricas de hormigón anualmente para cimientos, carreteras, puentes, edificios. Si incluso una fracción de ese hormigón se volviera inteligente para almacenamiento de energía, estaríamos hablando de capacidad de almacenamiento a escala de teravatios hora integrada directamente en la infraestructura. Esto no reemplaza las baterías de litio de alta densidad para aplicaciones móviles como vehículos eléctricos o dispositivos portátiles. Pero para almacenamiento estacionario a escala de red, donde el espacio no es la limitación principal y la durabilidad a largo plazo es crítica, el hormigón supercapacitor podría ser transformador. Al revisar los materiales más básicos y ubicuos de nuestra civilización, cemento y carbón, el MIT ha encontrado una solución sofisticada para uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. Esto no es solo una nueva batería o un nuevo capacitor. Es una forma fundamentalmente diferente de pensar sobre cómo construimos nuestro entorno de manera más eficiente. En lugar de estructuras pasivas que simplemente existen en el espacio consumiendo energía, podríamos tener infraestructura activa que participa en la red eléctrica, almacenando y liberando energía según las necesidades. Los edificios dejan de ser cargas en la red y se convierten en nodos de almacenamiento distribuido. La transición hacia energías renovables requiere reimaginar no solo cómo generamos electricidad, sino cómo la almacenamos y distribuimos. Y a veces las soluciones más revolucionarias no vienen de inventar materiales exóticos nuevos, sino de combinar los más antiguos y abundantes de formas inesperadamente inteligentes. Los cimientos de nuestro futuro energético podrían estar literalmente bajo nuestros pies. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.